Bienvenidos a la voz de los santos. En medio de un mundo que valora el ruido, la rapidez y la visibilidad, la vida de Santo Domingo de Silos se levanta como un signo silencioso que interpela profundamente el corazón. Su historia no comienza con fama ni con poder, sino con una disposición interior, la de un alma que aprendió a permanecer fiel cuando nadie miraba, a obedecer cuando obedecer costaba, y a confiar en Dios incluso cuando la injusticia parecía imponerse. Santo Domingo de Silos nos recuerda que la santidad no siempre se manifiesta en gestos extraordinarios, sino en la fidelidad cotidiana, en la perseverancia silenciosa y en la entrega constante a la voluntad de Dios. Su vida fue una lenta y profunda escuela de humildad, donde el silencio no fue ausencia, sino presencia, donde el trabajo no fue rutina vacía, sino oración encarnada, y donde la obediencia no fue sometimiento, sino libertad interior. En una época marcada por tensiones políticas, abusos de poder y decadencia moral dentro y fuera de la Iglesia, Domingo eligió un camino distinto, el de la reforma interior, comenzando por su propia alma. Su ejemplo nos invita a preguntarnos si también nosotros estamos dispuestos a dejarnos formar por Dios en lo oculto, sin aplausos ni reconocimientos, confiando en que Él ve lo que el mundo no ve. Esta no es solo la historia de un abad benedictino del siglo XI. Es una llamada actual, dirigida a cada uno de nosotros, a redescubrir el valor del silencio, la profundidad de la vida espiritual y la fuerza transformadora de una fe vivida con coherencia hasta el final. Al recorrer la vida de Santo Domingo de Silos, veremos cómo Dios se glorifica en quienes perseveran, incluso cuando el camino se vuelve oscuro y difícil. Santo Domingo de Silos nació hacia el año 1000, en el pequeño pueblo de Cañas, en la región de La Rioja, al norte de la península ibérica. Su llegada al mundo se dio en una época marcada por la inestabilidad, la fragmentación política y una profunda necesidad de renovación espiritual. Los reinos cristianos avanzaban lentamente en la reconquista, mientras la Iglesia, aunque pilar de la vida social, atravesaba tensiones internas, abusos de poder y una preocupante relajación de la disciplina espiritual en muchos lugares. En medio de ese panorama complejo, Dios comenzaba a obrar de manera silenciosa, preparando un alma llamada a ser instrumento de restauración desde la humildad. La sociedad medieval en la que creció Domingo estaba profundamente jerarquizada. La vida cotidiana de los pueblos rurales transcurría entre el trabajo duro, la inseguridad constante y una fe sencilla, transmitida más por la tradición que por la instrucción formal. Para muchos, la Iglesia no solo era refugio espiritual, sino también esperanza de estabilidad en un mundo frágil. Los monasterios, en particular, representaban espacios de oración, cultura y orden, pero no estaban exentos de la influencia del poder político ni de las ambiciones humanas. Precisamente por eso, la vocación monástica auténtica se convertía en un signo profético, un llamado a volver a lo esencial. Domingo creció en este ambiente sobrio, marcado por la austeridad y el esfuerzo cotidiano. No pertenecía a una familia poderosa ni recibió una educación privilegiada, pero desde joven fue formándose en el valor del trabajo silencioso, de la disciplina interior y de la fe vivida con sencillez. Aquella religiosidad popular, lejos de ser superficial, fue moldeando su corazón, enseñándole que Dios se encuentra en lo cotidiano, en la constancia y en la fidelidad perseverante. Este contexto histórico y humano fue preparando lentamente su espíritu. Mientras el mundo buscaba soluciones rápidas a través del poder y la fuerza, en el interior de Domingo comenzaba a germinar una comprensión más profunda del camino cristiano. La reforma verdadera empieza en el alma, en la conversión personal y en la obediencia sincera a la voluntad de Dios. Nada en su nacimiento parecía anunciar grandeza, pero precisamente en esa aparente pequeñez Dios estaba edificando una vida destinada a iluminar a muchos. Así, la historia de Santo Domingo de Silos se enlaza con la reflexión inicial de su vida. Dios actúa en el silencio, en lo escondido, en aquellos corazones que se dejan formar sin buscar reconocimiento. Desde sus orígenes humildes, Domingo fue aprendiendo que la santidad no se impone, sino que se cultiva día a día, como una semilla que crece lentamente, pero con raíces profundas. Desde sus primeros años, la vida de Domingo fue marcada por una disposición interior poco común para su tiempo. En un entorno sencillo y austero, donde la supervivencia diaria exigía esfuerzo constante, su carácter comenzó a formarse lejos de cualquier comodidad. No era un niño apartado del mundo, sino profundamente atento a él, observador, silencioso, capaz de percibir una profundidad que otros pasaban por alto. Mientras el ruido y la agitación del entorno marcaban el ritmo de la vida cotidiana, en su interior comenzaba a gestarse una calma distinta, una sensibilidad que lo inclinaba naturalmente hacia el recogimiento.
La infancia de Domingo no estuvo rodeada de signos extraordinarios ni de gestos llamativos, pero sí de una coherencia silenciosa. Aprendió desde temprano el valor del trabajo humilde, de la constancia y de la responsabilidad, virtudes que en la vida rural no eran opcionales, sino necesarias. Cada jornada, cada tarea, cada esfuerzo repetido fue moldeando en él una disciplina interior que más adelante se convertiría en uno de los pilares de su camino espiritual. En ese aprendizaje cotidiano, comprendió que el trabajo no es una carga cuando se ofrece con sentido, sino una forma concreta de entrega. Su relación con Dios comenzó a crecer de manera natural, casi imperceptible. La oración no era para él un acto impuesto, sino un espacio de descanso interior. Se sentía atraído por los lugares sagrados, por el silencio de las iglesias, por la serenidad que encontraba en la liturgia y en la vida monástica que conocía a través de los relatos y la cercanía de los monasterios. En una época donde la fe muchas veces se vivía de forma exterior, Domingo comenzó a cultivar una espiritualidad interior, discreta, profunda, nacida del deseo sincero de agradar a Dios antes que a los hombres. Estos primeros signos de virtud se manifestaban en su manera de actuar, en su respeto por los demás, en su capacidad de obedecer sin resentimiento, en una humildad que no buscaba reconocimiento. No imponía su fe ni se distinguía por palabras grandilocuentes, pero su forma de vivir hablaba por él. Era evidente que su corazón estaba siendo preparado en silencio para un llamado mayor, aunque aún no se vislumbrara con claridad el camino que debía recorrer. Así, la infancia y juventud temprana de Domingo se convirtieron en una verdadera escuela interior. Todo aquello que había comenzado en la reflexión inicial de su historia se iba encarnando en su vida concreta: el silencio como espacio de encuentro con Dios, la fidelidad en lo pequeño, la obediencia como expresión de confianza. En ese terreno oculto, sin aplausos ni reconocimiento, Dios estaba formando un espíritu capaz de sostener la prueba, de perseverar en medio de la injusticia y de abrazar una vocación que exigiría entrega total. A medida que Domingo fue creciendo, aquella disposición interior que se había ido formando desde la infancia comenzó a tomar una forma más definida y exigente. Ya no se trataba únicamente de una inclinación silenciosa hacia Dios, sino de una búsqueda consciente, profunda, que le pedía una respuesta total. En su interior iba madurando una certeza serena pero firme: su vida no podía limitarse a lo inmediato ni a lo seguro. Dios lo estaba llamando a algo más radical, más pleno, más entregado. En una época donde muchos aspiraban a mejorar su posición social, a asegurar tierras o a buscar protección bajo el amparo de algún poder humano, Domingo percibió con claridad que ese no era su camino. Su corazón, formado en la austeridad y el silencio, reconocía que la verdadera seguridad no se encontraba en lo que se posee, sino en aquel en quien se confía. La vida monástica comenzó a presentarse ante él no como una huida del mundo, sino como una respuesta coherente a todo lo que había aprendido desde niño: el valor del silencio, la fidelidad en lo pequeño y la obediencia como expresión de amor. La llamada de Dios no llegó de manera repentina ni espectacular. Fue un proceso lento, paciente, tejido en la oración y en la reflexión interior. Domingo discernió su vocación con seriedad, consciente de que entregar la vida a Dios implicaba renunciar a la propia voluntad, a los proyectos personales y a cualquier forma de protagonismo. Cuando finalmente decidió ingresar en el monasterio de San Millán de la Cogolla, lo hizo con un espíritu profundamente humilde, dispuesto a comenzar desde abajo, sin reclamar méritos ni reconocimiento. En el monasterio, bajo la regla de San Benito, su vida adquirió una estructura que dio mayor profundidad a su entrega. El ritmo diario de oración, trabajo y silencio no apagó su espíritu, sino que lo fortaleció. Cada salmo rezado en la noche, cada tarea realizada en el silencio del claustro, cada acto de obediencia fue purificando su corazón. Allí aprendió que la conversión no es un acontecimiento puntual, sino una actitud permanente, una decisión renovada día tras día. Domingo comprendió que seguir a Dios implicaba aceptar un camino de renuncia, pero también de libertad interior. En la obediencia descubrió una forma de descanso del ego, en el silencio, una presencia viva, en el trabajo humilde, una oración encarnada. Nada de lo aprendido en su infancia se perdió, todo fue asumido y elevado, convirtiéndose en cimiento sólido para una vocación que habría de ser probada con dureza. Así, su conversión y su vocación se consolidaron como una entrega total, nacida del silencio y sostenida por la perseverancia. Aquella semilla sembrada en los primeros años de su vida ahora comenzaba a dar fruto visible, preparando su alma no solo para responsabilidades mayores, sino también para pruebas dolorosas. Dios, que lo había formado pacientemente en lo escondido, empezaba a conducirlo hacia un camino donde su fidelidad sería puesta a prueba, pero donde su vida se convertiría en fuente de renovación espiritual para muchos.
Con el paso del tiempo, aquella fidelidad silenciosa que Domingo había cultivado desde la infancia comenzó a dar frutos visibles, aunque él nunca los buscó. Su vida monástica, marcada por la constancia, la obediencia y una profunda vida interior, fue reconocida por quienes convivían con él. No destacaba por palabras elocuentes ni por gestos grandilocuentes, sino por una coherencia que daba peso a cada uno de sus actos. Por ello, cuando fue llamado a asumir responsabilidades mayores, comprendió que no se trataba de una promoción humana, sino de una nueva forma de obediencia. Fue elegido abad y recibió una misión particularmente difícil: restaurar la vida espiritual y material del monasterio de San Sebastián de Silos, un lugar que había sufrido abandono, deterioro y constantes presiones externas. El monasterio, que debía ser casa de oración y recogimiento, se encontraba afectado por intereses políticos y abusos de poder que comprometían su libertad espiritual. Domingo aceptó esta tarea con temor y humildad, consciente de que no se le pedía éxito visible, sino fidelidad. Desde el inicio de su servicio como abad, comprendió que toda reforma auténtica comienza por el interior. No impuso cambios bruscos ni recurrió a la autoridad para hacerse obedecer. Su primer acto de gobierno fue el testimonio. Vivió con mayor austeridad, profundizó en la oración y se mantuvo fiel a la regla incluso cuando eso le generaba incomprensión. Su autoridad nacía de la coherencia de su vida, no del cargo que ocupaba. Poco a poco, esa fidelidad fue despertando en la comunidad un deseo sincero de renovación. Domingo se convirtió en un verdadero pastor para sus monjes. Escuchaba, acompañaba, corregía con paciencia y sostenía con su ejemplo. Restauró la disciplina monástica no como un conjunto de normas rígidas, sino como un camino de libertad interior. Para él, el silencio no era ausencia, sino espacio de encuentro con Dios, el trabajo no era una carga, sino oración encarnada, y la obediencia no era sometimiento, sino confianza plena en la voluntad divina. Uno de los aspectos más dolorosos y decisivos de su vida fue la defensa de la libertad del monasterio frente a los abusos del poder político. Domingo se negó a someter la vida monástica a intereses injustos, aun sabiendo que esa resistencia tendría consecuencias. Su firmeza fue serena, sin violencia ni resentimiento, pero inquebrantable. Prefirió perder honores, seguridad e incluso su propio lugar antes que traicionar su conciencia y la misión recibida. Esa fidelidad le costó persecución, destierro y humillación, pero nunca renunció a la paz interior ni a la obediencia a Dios. Además de la renovación espiritual, impulsó con paciencia la reconstrucción material del monasterio. No buscaba grandeza exterior, sino crear un espacio digno donde la vida monástica pudiera florecer nuevamente. Bajo su guía, Silos volvió a convertirse en un centro de oración, trabajo y acogida, un lugar donde la vida cotidiana se transformaba en alabanza silenciosa. Las obras de Santo Domingo de Silos no fueron espectaculares a los ojos del mundo, pero sí profundamente transformadoras. Su mayor obra fue la perseverancia, la fidelidad sostenida en medio de la prueba, la reforma realizada desde dentro y con humildad. Su vida nos recuerda que Dios no necesita de gestos grandiosos para obrar grandes cosas, sino de corazones firmes, dispuestos a permanecer fieles incluso cuando el precio de esa fidelidad es alto. La fidelidad de Domingo, lejos de protegerlo del sufrimiento, lo condujo directamente al corazón de la prueba. Precisamente por mantenerse firme en la defensa de la vida monástica auténtica y de la libertad espiritual del monasterio, se convirtió en un hombre incómodo para quienes buscaban someter la Iglesia a intereses ajenos a su misión. En un tiempo en que el poder político pretendía ejercer control incluso sobre los espacios sagrados, su negativa a ceder fue interpretada como rebeldía. Y esa fidelidad, serena pero inquebrantable, tuvo un costo alto. Domingo fue injustamente desterrado, apartado del monasterio que había restaurado con tanto sacrificio, separado de la comunidad a la que había entregado su vida. Para un monje, el destierro no es solo un cambio de lugar, es una herida profunda en el corazón. Significa perder el espacio donde se ora, donde se trabaja, donde se vive la vocación día tras día. Fue una experiencia de despojo total, una pérdida que tocó lo más hondo de su identidad. Este destierro no fue únicamente una prueba exterior, sino una noche interior prolongada. Todo aquello que había construido con paciencia parecía desaparecer. Su obra era desacreditada, su fidelidad incomprendida, su nombre relegado al silencio. Sin embargo, Domingo no respondió con amargura ni con resentimiento. No buscó justificarse ni defender su honor. En lugar de endurecer el corazón, permitió que el sufrimiento lo condujera a una confianza aún más radical en Dios. El silencio, que había sido compañero fiel desde su infancia, se convirtió ahora en su refugio más profundo.
En la soledad del destierro, sin seguridades ni reconocimientos, aprendió a apoyarse únicamente en la presencia de Dios. Ya no había frutos visibles que sostuvieran su ánimo, ni autoridad que confirmara su misión. Solo quedaba la fe desnuda, probada, purificada. Y fue allí, en esa aparente derrota, donde su santidad alcanzó una profundidad nueva. Durante esos años de humillación, Domingo aprendió a obedecer incluso cuando la obediencia dolía, a esperar sin exigir respuestas, a perseverar cuando todo parecía perdido. Comprendió que la fidelidad no se mide por el éxito, sino por la constancia en el amor. Aquella prueba no debilitó su vocación, la purificó. Lo liberó de toda búsqueda de resultados y lo ancló definitivamente en la voluntad de Dios. Lejos de endurecerse, su corazón se volvió más compasivo. Desde su propio dolor comprendió el sufrimiento de los olvidados, de los injustamente tratados, de quienes no tienen voz ni defensa. Aquella experiencia lo preparó interiormente para una misión aún más fecunda. Cuando finalmente fue llamado de nuevo a servir, ya no lo haría solo como reformador, sino como testigo de una fe atravesada por la cruz, sostenida por la paciencia y la esperanza. Las pruebas de Santo Domingo de Silos nos revelan una verdad profunda y exigente: la santidad no consiste en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo con fidelidad. Su vida nos enseña que Dios permite la noche para purificar el corazón, y que muchas veces la verdadera victoria espiritual no se manifiesta en el triunfo visible, sino en el silencio, en la espera confiada y en la perseverancia humilde, cuando todo lo demás parece haberse perdido. Tras una vida marcada por la fidelidad, la prueba y la perseverancia silenciosa, el camino de Domingo fue llegando lentamente a su plenitud. Después de los años de destierro y humillación, Dios le concedió la gracia de regresar al monasterio de Silos. No volvió como quien reclama justicia humana ni como quien exige reconocimiento, sino como un servidor probado, con el corazón purificado por el sufrimiento y la espera. Aquella vuelta fue discreta, casi silenciosa, como lo había sido toda su vida. Y precisamente en esa discreción se manifestaba la victoria de una fidelidad que no se había quebrado. En sus últimos años, Domingo vivió con una serenidad profunda, fruto de una fe ya probada por la cruz. No intentó recuperar honores perdidos ni corregir agravios pasados. Su mirada estaba puesta más allá de sí mismo. El monasterio, restaurado tanto en lo material como en lo espiritual, se había convertido en un verdadero espacio de oración, orden y paz. Los monjes encontraban en él no solo a un abad, sino a un padre espiritual cuya sola presencia enseñaba más que muchas palabras. Su autoridad, lejos de imponerse, emanaba de una vida gastada por amor. Cada gesto suyo estaba marcado por la mansedumbre, la paciencia y una profunda libertad interior. Había aprendido que todo pasa, excepto la fidelidad a Dios. En el silencio del claustro, en la oración cotidiana y en el trabajo humilde, Domingo fue preparando su alma para el encuentro definitivo con aquel a quien había servido desde la juventud. La muerte lo encontró fiel, como había vivido. No rodeado de honores ni de elogios humanos, sino envuelto en el mismo silencio que había sido su hogar interior desde la infancia. Su partida no fue un final abrupto, sino el cierre sereno de una vida ofrecida por completo. En su muerte, se confirmó aquello que había marcado toda su existencia: quien permanece fiel en lo oculto deja una huella profunda, aunque el mundo no siempre la perciba. Tras su muerte, la fama de su santidad comenzó a extenderse de manera natural. Los fieles acudían a su tumba buscando consuelo, intercesión y esperanza. Numerosos testimonios hablaban de favores recibidos, especialmente relacionados con la liberación de cautivos, signo elocuente de un hombre que había conocido en carne propia el despojo, la injusticia y la pérdida de la libertad. Aquellos milagros no eran vistos como gestos extraordinarios aislados, sino como prolongación de una vida entregada por completo. El legado espiritual de Domingo permaneció vivo en la comunidad monástica y en el pueblo fiel. Su historia comenzó a transmitirse no solo como recuerdo, sino como enseñanza. Enseñanza de que la santidad se construye en la perseverancia, de que la obediencia no esclaviza sino que libera, y de que el silencio, cuando está habitado por Dios, puede transformar generaciones enteras. La vida de Domingo, aparentemente sencilla y escondida, se reveló así como profundamente fecunda. No dejó grandes discursos ni conquistas visibles, pero dejó un camino claro, el de la fidelidad sin condiciones. En su muerte, como en toda su vida, resplandece una verdad esencial para todo creyente: quienes permanecen fieles hasta el final, aun atravesando la oscuridad, dejan una huella que el tiempo no puede borrar y una luz que continúa guiando a muchos. La vida de Santo Domingo de Silos, contemplada en su totalidad,
nos deja una enseñanza profunda y exigente para nuestro propio camino espiritual. Su historia no está marcada por grandes gestas visibles ni por reconocimientos humanos, sino por una fidelidad silenciosa que se sostuvo en lo cotidiano, en la obediencia constante y en la confianza plena en Dios. Todo en su vida parece recordarnos que la santidad no se construye de un día para otro, ni se apoya en el éxito exterior, sino en una perseverancia humilde que atraviesa incluso la noche más oscura. Santo Domingo nos muestra que Dios actúa de maneras que muchas veces no comprendemos. Cuando parecía que su obra se desmoronaba, cuando fue desterrado injustamente y reducido al silencio, Dios estaba purificando su corazón y preparando una fecundidad más profunda. Su vida nos invita a revisar nuestras propias expectativas, cuánto dependemos del reconocimiento, cuántas veces medimos el valor de nuestras acciones por los resultados inmediatos, y cuán difícil nos resulta confiar cuando no vemos frutos. En un mundo que teme el silencio y lo llena de ruido constante, Domingo nos enseña que el silencio puede ser un espacio sagrado donde Dios habla con mayor claridad. En una cultura que huye de la espera y del sacrificio, su vida nos recuerda que la paciencia forma el alma y que la fidelidad, sostenida en el tiempo, transforma más que cualquier gesto impulsivo. Él nos muestra que no todo lo que parece fracaso lo es, y que muchas de las obras más fecundas nacen precisamente en la aparente pérdida. Su testimonio también nos interpela sobre la obediencia. No una obediencia ciega o resignada, sino una obediencia confiada, capaz de mantenerse firme incluso cuando duele. Santo Domingo obedeció a Dios aun cuando esa obediencia lo llevó al destierro, al olvido y a la incomprensión. Y sin embargo, nunca perdió la paz interior, porque su corazón estaba anclado en algo más grande que las circunstancias, la certeza de que Dios no abandona a quienes se abandonan en Él. La historia de Santo Domingo de Silos no pertenece solo al pasado. Es una llamada viva para nosotros hoy. Nos invita a permanecer fieles en nuestras responsabilidades diarias, a no desesperar cuando la injusticia nos toca, a confiar cuando el camino se oscurece. Nos recuerda que la verdadera victoria espiritual no siempre se manifiesta en el triunfo visible, sino en la fidelidad silenciosa que Dios ve y valora. Si esta historia ha tocado tu corazón, detente un momento. Guarda silencio. Pregúntate dónde te está llamando hoy Dios a perseverar, a confiar, a ser fiel aunque no veas resultados inmediatos. Y si deseas seguir caminando junto a las vidas de los santos, suscríbete a La Voz de los Santos, comparte este video y acompáñanos en este espacio donde el silencio, la historia y la fe se unen para seguir iluminando nuestro propio camino.